Y ya por fin encaramos la recta final de trigonometría con la resolución de triángulos cualesquiera. En el vídeo anterior resolvimos triángulos rectángulos, que eran muy facilitos, se tiraba de tangentes, y sin embargo, como estás viendo aquí, tenemos un triángulo cualquiera. No pretendo que este triángulo sea ni isósceles, ni rectángulo, ni nada de eso. Un triángulo escaleno cualquiera, y para resolverlo te tengo que presentar dos teoremas que nos van a venir muy bien, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. ¡Al lío! Binnacle Project. Bueno, en primer lugar, démosle nombre a las cosas. Siempre que tengas un triangulito que resolver, y eso, resolver un triángulo consiste en que a partir de unos poquitos datos que nos dan, tenemos que sacar los tres ángulos y los tres lados, pues puedes llamar a los vértices como tú quieras. Voy a empezar por aquí, por ejemplo, y me apetece que este sea el vértice A, este el B y este el C. Los vértices, estos angulitos, se denominan, siempre se escriben con letras mayúsculas. Y lo más importante es que el lado opuesto a cada vértice lo llames con la misma letra pero en minúscula. Es decir, este lado de aquí, que es el opuesto al vértice A, va a ser A minúscula. Este otro lado, que es el opuesto al vértice B, será B minúscula. Y este último será C minúscula. Esto es muy importante para ahora montar bien los dos teoremas, ya que como tergiverses todas las letras, al final los teoremas no funcionan. Una cosita antes de meter los teoremas por medio. Hay una cosa que no debes olvidar, seguro que ya la conoces de toda la vida. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C siempre es 180. En geometría euclídea, la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo da siempre 180. Y ahora sí que vienen los teoremas. Empecemos con el primero de ellos. Mira, memorízalo conmigo. El primero de ellos es el teorema del seno. Teorema del seno. Vamos a poner el teoremita y luego ya haré otro vídeo con las demostraciones, que parece que en matemáticas se ha perdido la tradición de demostrar las cosas y esto casi que parece más religión que otras cosas. Pero bueno, seamos prácticos. El teorema del seno. Fíjate qué estructura tan sencillita y tan familiar tiene. Dicen A minúscula partido por el seno del ángulo A es igual a B minúscula partido por el seno del ángulo B, y ya te puedes imaginar que esto es igual a C minúscula partido por el seno del ángulo C. Has visto que estoy teniendo la precaución de los angulitos, los pongo bajo este piquito, que es así como realmente se denomina a los ángulos. Pero bueno, aquí como vértice, como punto concreto del plano, le pongo la C sin el gorrito. Es indistinto, es algo casi que estético. Lo importante, ficha bien el teorema del seno. Aquí tenemos este teoremita. ¿Y cómo lo utilizamos? Pues en cuanto ya le metamos datos a nuestro triángulo, si abrazando estas dos primeras torres vemos que esto lo tenemos, que esto lo tenemos, que esto lo tenemos, pues de aquí nos podríamos despejar el lado B. O a lo mejor abrazando la primera con la tercera. Esto lo tenemos, esto lo tenemos, esto lo tenemos y de aquí nos sacaríamos el lado C. Es decir, abrazaremos estas torrecitas de dos en dos por parejitas y allá donde tengamos tres datos nos despejamos el cuarto. Este es el teorema del seno. Y ahora te paso el otro, el teorema del coseno, por si alguna vez lo necesitamos. Teorema del coseno. Es un teoremita muy fácil, tiene 3 pisos y son ligeramente más peleones que esto de aquí, pero con un truquito, con alguna tontería que se nos ocurra, lo memorizamos. Mira cómo empieza. Dicen, la longitud del lado A al cuadrado es igual a... Aquí si hemos empezado con A, ahora vienen B y C. B al cuadrado más C al cuadrado. Mira, esto parece Pitágoras, ¿a que sí? El único residuo que tenemos aquí al fondo es menos 2 por los dos lados que han caído en este lado, por B por C, por B por C, y se cierra multiplicando por el coseno del ángulo con el que empezamos, por el coseno de A. Fíjate con esta secuencia, vete memorizándolo. A al cuadrado es igual a, aquí vienen los otros dos lados, B cuadrado más C cuadrado. Ahora un signo menos el 2, y estos dos lados que tenemos aquí, B por C, y se cierra como una rosquillita por el coseno del ángulo con el que empezamos. Así que esta sonoridad es la que vamos a emplear para las otras dos versiones del teorema del coseno, que sería
b al cuadrado es igual. Ahora los otros dos lados que faltan. A al cuadrado más c al cuadrado. Ahora, menos 2 por a por c, menos 2 por a por c, y por el coseno del ángulo con el que empezamos a cantar esta línea. Por el coseno del ángulo b. Y la misma copla para la última línea. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, menos 2 por a por b, menos 2, uy, que me queda esta un poquito churrita, por a por b, por el coseno del ángulo c, y aquí tienes las tres variantes del mismo teorema, del teorema del coseno. El juego consiste en que si no pudiéramos resolver el triángulo usando solamente el teorema del seno, o esa relación de ahí arriba, no la olvides, pues tendríamos que humillarnos y bajar al teorema del coseno y ver en cuál de estas tres líneas pudiéramos tener todos los datos salvo uno y ese nos lo despejaríamos. Así que aunque dé un poquito de pereza, pero también ten a tiro el teorema del coseno y lo aplicamos al próximo ejemplo. Mira. Bueno, pues empecemos resolviendo este triángulo. Fíjate que ahí nos lo dan en la figurita y aquí también te lo he traído para garabatear sobre él. Y el primer consejo que te doy es que los datos del problema los implementes en un triángulo lo más parecido a esos datos. Es decir, por ejemplo, nos dicen que esto mide 22, estupendo, y dicen que esto mide 7. Pues si lo vas a dibujar aquí en un boceto, como he hecho yo, pues que más o menos realmente esto sea 7, algo así como la tercera parte de esto. 7 es casi la tercera parte de 22, con lo cual no cuesta nada hacer una barrita así, en lugar de hacer una barra hasta arriba del todo. Y en segundo lugar, este angulito nos dicen que son 40 grados, pues que efectivamente más o menos a ojo lo parezcan. Es decir, no dibujes un ángulo pues algo así como de 120, sino que sea lo más parecido al enunciado. ¿Por qué? Porque ya sabes que en trigonometría muchas veces hay dos soluciones. Cuando nos dicen el seno de un ángulo es igual a un medio, pues ya sabes que eso puede ser 30 o 150. Por lo tanto, solamente un dibujo lo más fiel al enunciado podrá decirte cuál de los dos ángulos elegir, o 30 o 150. En segundo lugar, vamos a ponerle letras a esto, así que, ¿qué te parece si, por ejemplo, a este vértice me apetece llamarle A mayúscula, vértice A, que este sea el vértice B y que este sea el vértice C? Como puntitos que son, no llevan el gorrito de ángulo. Si quieres referirte a ellos como el ángulo, sí que le pones el gorrito de ángulo y ahora se lo pongo en los teoremas. Y luego, si este es el vértice A, este será el lado A. Si este es el vértice B, este será el lado B. Y si este es el vértice C, este será el lado C. Con lo cual ya tenemos preparados los ingredientes para montar los teoremas. Primero de ellos, que nunca se te olvide, que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, pues eso siempre es igual a 180 grados, en geometría euclídea, que no sea geometría hiperbólica o otro tipo de geometrías. Y ahora los teoremas. Empecemos con el teorema del seno. Lo vamos poniendo aquí, teorema del seno, y lo vamos a mirar para ver si de aquí pudiéramos rascar cosas. Ya sabes, A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B, y naturalmente esto es igual a C entre el seno de C. Así que vamos a ver qué cosas tenemos de aquí. ¿Tenemos el lado A? No. ¿Tenemos el ángulo A? Sí. Este angulito A vale 40. ¿Tenemos B? Lo tenemos. Pero ¿tenemos el ángulo B? Uy, me temo que no. Con lo cual, de estas dos primeras torres, ni tenemos el lado A, ni tenemos el ángulo B, con lo cual, un callejón sin salida. Vamos a ver si con la primera y la tercera podemos tener cosas. No lo tenemos. Esto sí que lo tenemos. Este angulito no lo tenemos. El ángulo C no lo tenemos, con lo cual nos quedamos también en un callejón sin salida. Tenemos dos incógnitas y teniendo dos incógnitas no podemos despejar. Ni tenemos el lado A, ni tenemos el ángulo C. Bueno, vamos a ver si abrazando la 2 con la 3 pudiéramos sacar cosas. El lado B lo tenemos, el angulito B me temo que no, y el lado C lo tenemos, y el ángulo C tampoco, con lo cual de nuevo tenemos dos incógnitas, así que en esta ocasión no podemos tirar del teorema del seno. Vamos a ver qué pasa con el teorema del coseno.
Esto a veces sucede, ¿eh? Normalmente del teorema del seno se sacan cosas, pero te he traído este problema intencionadamente para tener que tirar del teorema del coseno y bajar hasta el sótano. Pues vamos a por ello, ¿eh? Teorema del coseno. Estas cositas luego tú las pones en el examen para que el profe vea que te las sabes bien, ¿eh? O en una hoja en sucio. Era a cuadrado es igual a b a la 2 más c a la 2 menos 2bc por el coseno de a. Pongo los otros dos pisos para mirarlos con cuidado, por si a lo mejor tuviéramos que tirar del segundo o del tercero. b a la 2 es igual a la 2 más c a la 2 menos 2ac por el coseno de b. Fíjate que rapidito se monta el teorema. Y por último, c a la 2 es a la 2 más b a la 2 menos 2ab por el coseno de c. Así que nada, veamos en qué piso pudiéramos dejar solamente una incógnita. No la tenemos, esta la tenemos, c la tenemos y el coseno de a lo tenemos, con lo cual pudiéramos tirar del primer pisito del teorema del coseno y nos vamos a traer el lado a minúscula. Mira qué facilito, lo montamos. A la 2 es igual a b a la 2, es decir, 22 al cuadrado, más c a la 2, es decir, 7 al cuadrado, menos 2 por 22 por 7 por el coseno de 40. Has visto que todo este chorizo, todos los datos, el lado B, el lado C, BC y el ángulo A lo teníamos. Así que, ¿qué te parece si tomamos la calculadora? Que ya estamos a punto de sacar cuánto mide el lado A. ¿Lo podemos hacer juntos? 22 al cuadrado más 7 al cuadrado. Por cierto, vete fijándote que tienes la calcu en degrees, ¿eh? Menos 2 por 22 por 7 por el coseno de 40. La calcu me dice que esto, todo el chorizaco, da 297, pero le sacamos la raíz cuadrada. Raíz de answer y nos quedamos naturalmente con la solución positiva, ya que esto son longitudes. Pues resulta que el lado A mide 17,23 centímetros y ya estamos resolviendo el triangulito. Subo este hallazgo que hemos obtenido gracias al teorema del coseno aquí arriba. 17,23 centímetros. ¿Y qué te parece si ahora ya por último, para sacar las últimas cositas que faltan, tiramos, por ejemplo, del teorema del seno? Volvemos ahí arriba, que ya tenemos cositas, y terminamos este problema. Mira, pues ahora ya con la A minúscula conocida gracias al teorema del coseno, ¿qué te parece si abrazamos estas dos torrecitas del teorema del seno? Anúncialo por aquí. Teorema del seno. Antes no pudimos utilizarlo, porque no teníamos A minúscula. Pero ahora que ya la tenemos, y este ángulo lo tenemos como dato del problema, este B minúscula también es dato del problema, y nos sacamos el seno de B y luego B. Mira. A minúscula, 17,23. Partido por el seno de 40. Seno de 40 graditos. Igual a B minúscula, que es 22, partido por el seno de B mayúscula, seno del ángulo B. Y aquí ahora sí, tenemos tres magnitudes conocidas y nos despejamos el seno de B y luego B. Mira, el seno del ángulo B será, ya sabes, estos despejes, como antiguamente se decía, producto en cruz, 22 por el seno de 40, que lo hacemos con la calcu, 22 por el seno de 40 dividido entre 17,23. 22 por el seno de 40 dividido entre 17,23. Mira a ver si te da que el seno de B es 0,82 aproximadamente. 0,82. Es un número irracional, pero cogemos un par de decimales, especialmente el siguiente es un 0. Y de aquí ya vamos a poder despejar el ángulo B. ¿Te acuerdas de ese consejo que te decía al principio de dibujarte los angulitos y los lados lo más fieles posible a los datos? O incluso si ya te dan la figura hecha, pues mejor que mejor, pero a veces solamente te dan los datos y eres tú quien tiene que artesanalmente dibujarse el bocetito. Pues si te acuerdas del agonio, aquí te la traigo un momentito.
Tocotó. Ya sabes que el agonio es la piedra fundamental de toda la trigonometría. Pues dicen que el seno de un ángulo es 0,82 y los senos se representaban en la barra vertical. La ponemos a altura 0,82. Más o menos así. Ya sabes que toda esta barrita mediría 1, es la máxima altura, pero como nos dicen 0,82, pues casi toda la barrita. Pues estamos hablando de estos dos ángulos. Son las posibles soluciones para nuestro ángulo B. Cualquiera de estos dos ángulos, su seno es 0,82. El primero de ellos, este que te marco por aquí, lo sacamos con la calcu. El primer angulito candidato podría ser arcoseno o shift sin 0,82. Shift sin 0,82. Te da algo así como 55,08, 55,08 grados. Y lo que sucede es que la calcu no nos da este otro angulito que te marco aquí, siempre la referencia de ángulos es el brazo positivo. Ese no nos lo da la calcu. ¿Cómo lo sacamos? Pues si este quesito mide 55,08, ¿qué te parece si hacemos 180 menos 55,08? 180, que es todo este brazo, menos este quesito, que era el del 55,08. El otro ángulo B, candidato a ser solución de este problemita, sería 180 menos 55,08. ¿Te da algo así como 124,92? 124,92. ¿Ves? Pues sí, si calculas el seno de esto, 0,82. Y el seno de este amigo también 0,82. Pero la calcu solamente nos da las soluciones del primer y del cuarto cuadrante. Las del segundo y del tercero te las tienes que apañar tú como tú puedas. ¿Cuál de los dos tomamos? Miramos el dibujito. Y pedazo ángulo que es el ángulo B. El ángulo B, estarás de acuerdo en que es precisamente la otra, la de 124,92. 124,92 grados y triangulito casi resuelto. Te he traído este triangulito porque es especialmente puñetero, pero no te preocupes que no siempre todo es tan sangrante. Te lo he traído porque precisamente nos ha obligado hasta bajar al teorema del coseno y encima de propina esta casuística con la goniométrica. Pero es muy sencillito, no lo olvides. El teorema del seno no nos sirvió y tuvimos que vigilar el teorema del coseno. Y luego cuando regresamos al teorema del seno, pues no olvides que siempre las razones trigonométricas tienen dos soluciones. Para eso tienes que tener muy presente la goniométrica. Seno de B igual a 0,82. Te dibujas un agonio y te vas fijando en la estaca vertical, que es donde se leen los senos. Y dibujas una sombra a altura 0,82 más o menos, que es esta barrita que te he puesto por aquí. Y aquí tienes los dos posibles ángulos. El primero de ellos nos lo dio la calculadora y el segundo de ellos hubo que sacarlo con un poquito de artesanía, con lo del 180 menos 55,08. Y decidimos que 124,92 era el ángulo B. Y ya, por último, ¿qué es lo que nos queda? El angulito C. Y para el ángulo C, estarás de acuerdo en que no vamos a tirar ni del teorema del seno ni del coseno. Muchas gracias, pero vamos a tirar de esa relación de ahí arriba, aquella que dice que la suma de los tres ángulos de un triángulo da 180. Así que simplemente cojamos la calcu y hacemos 180 menos el ángulo A, que vale 40, pues menos 40, y menos el ángulo B, que hemos dicho que vale 124,92, y resulta que el angulito C debe medir algo así como 15,08 grados. Y triángulo resuelto. ¿Qué te ha parecido? Quédate bien con los dos teoremas, por supuesto, y con esa relación de Euclides de ahí arriba, y también con la necesidad de armar bien los nombres de los tres lados y de los tres vértices del triangulito. Y a partir de ahí vigilar de dónde podemos empezar a ir sacando cositas, y muy interesante ha sido esta típica situación que has visto aquí. Nos hacemos uno más, ya con un poquito de teatrillo, ya que este triángulo no tenía ningún tipo de teatrillo, pero típicamente aquí suelen poner 2 o 3 barcos, un faro, un par de aviones, y tema terminado.